Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Normalmente cuando se habla de los patriarcas se va a predicar y se va a enseñar acerca de Abraham o de Jacob. Isaac casi no se menciona. Si se menciona cuando iba a ser sacrificado. Y yo creo que una de las razones es porque, fíjense, de los tres patriarcas fue el mejor portado, por mucho además. Abraham se equivocó varias veces. Se acostó con su sierva, desobedeció a Dios en algunas ocasiones. Jacob, ni hablemos, mentiroso, tramposo, usurpador, engañador. Pero de Isaac fue el mejor portado. Y sin embargo, cometió en su ancianidad un error cuyas consecuencias fueron tremendas, terribles. Seguimos viviendo hoy, miles de años, las consecuencias de ese error. Vamos a ver cuál fue el error del patriarca y qué podemos aprender al respecto. Acompáñame a Génesis capítulo 27, versículo 1. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. O sea, no podía ver. Estaba ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Van 3 veces que se dice que querían cocinarlo como a él le gustaba. O sea que tenía una manera especial de prepararse el cabrito que le gustaba a Isaac. ¿Cómo le gustaría? Lo he buscado en la Biblia, no lo he encontrado. Algunos teólogos piensan que era el cabrito estilo Monterrey, pero no están muy seguros. No se sabe, pero que le gustaba de alguna manera, le gustaba. Y le dice, tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo, y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. En otras palabras, no te preocupes. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. ¿Por qué Isaac necesitaba tocar a su hijo para saber cuál de los dos era? Porque no podía ver, porque estaba ciego, y uno era muy peludo y otro era muy lampiño. Al no poder ver, le dijo, acércate para tocarte y comprobar quién eres en realidad. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que
no lo reconoció. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, y no lo reconoció. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Y va a continuar la bendición. Isaac tiene dudas en un principio de la identidad de su hijo, porque escuchó que la voz no correspondía. Pero le dijo: acércate, déjame tocarte. Y como sí, se siente como Esaú. A ver, déjame probar tu sazón. Sí, es como el de Esaú. Y todavía le dice mañosamente: a ver, déjame, quiero darte un beso. No quiere darle un beso, quería olerlo. Y lo huele. Y olía como Esaú. Olía como Esaú porque la madre le había puesto la ropa, ¿recuerdan? Y entonces él concluyó: no se oye como Esaú, pero cocina como Esaú, se siente como Esaú, huele como Esaú, por lo tanto es Esaú. Y no era. Y lo bendijo. Saltemos al verso 30. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar, también él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás bendecirme. Pero Isaac le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Esaú, tu primogénito. Isaac comenzó a temblar y muy alterado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. ¿Cuál fue el error del patriarca? El error del patriarca fue anteponer sus sentidos a la voz. Dice el versículo 22 que dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció. Y yo me pregunto: ¿por qué no lo reconoció? Si era la voz de su otro hijo. Últimamente era 50-50. Nos inclinamos más por lo que sentimos y podemos tocar que por lo que escuchamos. Ese fue el error del patriarca. Ese fue el error del patriarca y ese es el error que se sigue cometiendo hoy en día. Cuando no hay una visión clara y no sabemos bien a dónde dirigirnos, estamos en un lugar muy peligroso donde el diablo nos puede engañar. ¿Por qué? Porque no hay visión. Y donde no hay visión, el pueblo se extravía. El pueblo se pierde. El pueblo se equivoca. No podía ver, pero podía tocar, podía sentir y podía escuchar. Y a pesar de que escuchó con toda claridad que la voz no era la de Esaú, concluyó que era por lo que podía sentir, oler y tocar. Y bloqueó la voz. Y bloqueó la voz. Nosotros, tú y yo, tenemos la voz de Dios en su palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. No los escritos de Dios, ni el libro de Dios. Es la palabra de Dios, porque Dios nos habla. Pero cuando la palabra entra en conflicto con lo que sentimos, normalmente cometemos el error del patriarca. Ignoramos la voz de Dios.
Hay tantas personas que se casan todos los días con la persona equivocada, aún escuchando la voz de Dios. No tienen la visión clara y dicen: ay, pero es que habla tan bonito. Ay, pero es que cuando me da unos besos, uy, toco el cielo, ha de ser muy espiritual. Es que es tan buena persona que no puede salir mal, a pesar de que tienes la voz y bloqueas la voz. Hay personas estudiando la carrera equivocada porque esa carrera le huele bien. Hay personas con amistades equivocadas porque anteponen la sensación a la palabra de Dios. Y siempre que la visión no sea clara, vamos a cometer el error del patriarca. Si Isaac cometió ese error, hijo de Abraham, padre de Jacob, abuelo de las 12 tribus de Israel, imagínense lo que nos espera a nosotros. Qué tan fácil es que nos equivoquemos. Pero no porque estemos condenados al error, sino porque bloqueamos la voz de la instrucción. Y esa es la razón por la cual hay tan poca visión espiritual en las iglesias hoy en día. Porque la gente va a las iglesias más a ver qué siente que a ver qué aprende. Y lo voy a repetir. Hay tan poco crecimiento y tan poca visión espiritual en la iglesia de este tiempo, porque la gente va más a la iglesia a ver qué siente que a ver qué aprende. Ay, pastor, sentí bien bonito en la alabanza hoy, qué bueno. Pero no por eso fue mejor alabanza que cuando usted no lo sintió. Ay, pastor, cuando estaba predicando sentí fuego aquí, mira aquí fuego, empecé a sentir fuego. Pues tómese un Pepto-Bismol, igual son agruras. Igual son agruras. Y no estoy en contra de las manifestaciones del Espíritu. Pero el peligro de la doctrina carismática es que cada vez quieren sentir más y más y más, y terminan haciendo locuras, porque toda su doctrina y toda su espiritualidad está basada en la sensualidad, en lo que sintieron. Y los cultos dejan de ser cultos para convertirse en espectáculos. Aquí nosotros no damos espectáculo, damos la palabra de Dios. Si lo sintió, qué bueno. Y si no, también gloria a Dios. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesús en medio de nosotros. Jesús está sentado en medio de nosotros, aunque usted no lo pueda sentir y aunque usted no lo pueda ver. Está sentado y su obra se está llevando a cabo. Denle un aplauso al Señor. Pero no la puede ver porque está más enfocado en otras cosas. Ay, es que el profeta, fui a ver al profeta. Vino el profeta y fui con el profeta. ¿Y qué pasó, hermana? Me profetizó. ¿Y qué le dijo? No sé, estaba en lenguas. ¿Y cómo sabe que le profetizó? Pues no sé, pero sentí muy bonito. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Que él prefería en una iglesia dar 5 palabras con entendimiento, 5, que 10,000 en lenguas que nadie entendiera. Y no estoy en contra del don de lenguas. Yo hablo en lenguas, pero ¿dónde se debe hablar en lenguas y cuándo se debe hablar en lenguas? No para dar gusto a los sentidos, sino al espíritu. Nuestros sentidos nos pueden llevar a ser engañados, pero usted no puede ser engañado. Nunca va a poder ser engañado si hace caso a la palabra. Nunca. Si escucha la voz de Dios. Nunca. Pedro va a decir en su segunda epístola, capítulo 1, verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Saben por qué muchos andan saltando de profeta en profeta y profeta en profeta?
Porque el lucero de la mañana no ha amanecido en sus corazones. ¿Sabe por qué otros no tienen necesidad de andar de profeta en profeta en profeta en profeta? Porque tienen en su mano la palabra profética más segura, que nunca ha fallado, que no se equivoca. Aquí la tenemos, pero la bloqueamos. La bloqueamos porque le damos más importancia a lo que sentimos. Si usted no tiene visión hoy, recuerda el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted no tiene visión hoy, pero no quiere decir que no pueda dirigirse a un lugar seguro. Dios lo quiere conducir a un puerto seguro y aquí están los pasos que debe seguir. Pero si quiere ver la gloria de Dios, si quiere ver los milagros de Dios, primero tiene que obedecer. Ese es un principio espiritual. Primero viene la obediencia y después viene la visión. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: si puedes creer, verás la gloria de Dios. Primero cree, obedece, hazme caso, sígueme, vamos a la tumba y verás la gloria de Dios. Primero se obedece y después la visión. Si usted espera tener una visión para entonces obedecer, se va a quedar sentado toda la vida. Moisés primero obedeció y después vio el mar rojo abrirse. Y obedeció algo que no tenía sentido. Obedeció algo que no podía ver. De hecho, lo que él podía ver era una emboscada. Dios le dijo: quiero que tomes al pueblo y lo lleves a esta latitud. Quiero que lo lleves a este lugar en particular. No lo vayas a llevar a ningún otro lugar. Quiero que lo lleves ahí. ¿Y saben qué lugar era ese? Era un lugar donde se ponía él en un embudo entre el ejército egipcio y el mar, entre la espada y la pared. Iba a ponerse ahí solito, solito, donde no podían correr, no podían huir, donde todo le indicaba que era muerte, que era emboscada, que era una trampa. Pero Moisés conocía la voz de Dios, no ignoró la voz y se puso, posicionó al pueblo donde Dios le había dicho y vio el mar abrirse. Pero lo maravilloso de ese milagro no solamente es que el mar se haya abierto, que ya es espectacular, sino que mucha gente no ve que la Biblia enseña que cuando el mar se abre es para descubrir un camino que había ahí, por el cual ellos pudieron pasar en firme, dice la Escritura. Había un camino. Esto me vuela la cabeza. Cuando Dios estaba haciendo el planeta, antes de vertir los océanos, dijo: voy a hacer este camino, porque un día mi pueblo va a salir por ahí. Y puso un camino y lo escondió a la vista durante miles de años. La obediencia de un hombre a la voz de Dios lo llevó a un lugar donde no se podía ver escapatoria, pero era justo ahí donde estaba el único camino por el cual iban a escapar con vida. Y eso que parecía una trampa terminó siendo una trampa mortal, pero para los enemigos del pueblo de Dios. Obedezca la voz. Josué obedeció y luego vio las murallas caer. Los discípulos, en su confusión, en su desconcierto y en su miedo, obedecieron y se mantuvieron juntos como Jesús les había dicho. Y ahí volvieron a ver al Maestro resucitado y en gloria. El diablo nos mantiene ocupados para que usted no pueda ver las maravillas de Dios. Está demasiado tiempo viendo sus recibos, sus deudas, su enfermedad, su diagnóstico médico, y al enfocar únicamente ahí su vista, no ve todo lo que Dios está transformando a su alrededor. Es ciego a la realidad espiritual. El diablo lo sabe y nos mantiene sin visión, porque cuando no tenemos visión nos desenfrenamos. Cuando nos desenfrenamos pecamos, y cuando pecamos sufrimos. Pero Dios nos da la advertencia. En la secundaria yo estudiaba ajedrez y recuerdo que el maestro nos ponía a competir y de repente se acercaba y me veía. Yo nunca fui bueno jugando ajedrez y se me quedaba viendo y decía: Mauricio, cuidado con el caballo. Y se iba. Y yo veía el caballo. Pues, ¿de dónde? Pues, ¿cuidado de qué? Y otra vez regresaba. Cuidado con el caballo. Alfil 4. Y yo veía y veía y nada. Y me daban jaque con el caballo y el alfil 4. El maestro
podía ver algo que yo no podía ver. Era invisible para mí. Pero él podía ver, tenía una visión de lo que estaba pasando, de la trampa en la que mi enemigo me estaba colocando. Y cuando nosotros perdemos la visión, somos engañados por el diablo para que no recibamos las promesas de Dios. Tenemos tanto que aprender de los patriarcas, aún de sus errores, porque somos sensibles a repetirlos. Abraham, el padre de Isaac, cometió un gran error. Dios le dio una visión. Le dijo: haré de ti una nación grande. Eres estéril hoy, pero tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo. Y usó su vista para reforzar esa visión. Le dijo: mira, ve las estrellas, así será tu descendencia. Mira, ven, acompáñame, ve la costa, ves la arena, así será tu descendencia. Y Abraham se mantuvo en esa visión. Pero de repente su esposa empezó a ver más lo natural. Empezó a ver su esterilidad y la de su marido. Empezó a ver su edad. Y le dijo: ¿sabes qué? Para que la visión de Dios se cumpla, hay que ayudarle. Ahí está nuestra sierva Agar, acuéstate con ella y ten un hijo. Pues sí, ¿verdad? Sí, pues porque no se ve claro, ¿no? Pues sí, es obvio que hay que hacer nuestra parte, Abraham. Y ahí está Agar. Es más, igual por eso Dios la envió con nosotros, quizá. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Y Abraham va a tener un hijo con Agar, su primogénito. Y todo feliz hasta que llega la promesa de Dios. Y nace justo este hombre, Isaac. Entonces Sara ve que Ismael, el hijo de la esclava, hostiliza a su hijo. Le dice: a ver, Abraham, ven para acá. Quiero que me corras a la esclava y al chamaco ese. Ya no los quiero en la casa. Dice Abraham: fíjate, ¿cómo crees? Es mi hijo. Es mi hijo. Pues sí, pero esa esclava se cree la muy, oye, pero fue tu idea. Además fue tu idea. Pues sí, ¿para qué me andas haciendo caso? Así luego pasa, ¿eh? Así luego pasa. Lo que callamos los varones, pero eso es otro tema. ¿Sí? Así que, órale, de patitas en la calle. Imagínate cómo se le rompió el corazón a Abraham. Y consulta a Dios. Y Dios le dice: pero yo, ¿cuándo te dije, Abraham? ¿Qué hago, Señor? Dice: déjala ir. Déjala ir. Déjala ir. Es un error que cometiste, pero Dios le va a decir una cosa preciosa a Abraham. Dice: es un error lo que hiciste, pero yo lo voy a bendecir porque es tu hijo. Yo los voy a bendecir. Así que agarren sus cosas y envíalos al desierto. Enviarlos al desierto en esa época era enviarlos a una muerte segura. Y bueno, pues Abraham los despide con el corazón destrozado y se va su hijo primogénito. Y cuenta la escritura, vamos a Génesis capítulo 21, que esta mujer sacaba los suministros, están extraviados en un desierto inhóspito y empiezan a morir por deshidratación. Y dice: yo no quiero ver morir a mi hijo. Así que lo coloca debajo de un matorral y dice que ella se aparta lejos para no verlo morir y dejarse a ella misma morir. Pero Dios va a hacer algo espectacular. Génesis 21, 19. ¿Lo tenemos? Dice: entonces Dios le abrió ¿qué? Los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios fue con Agar y dice: le abrió los ojos y vio fuentes de agua que había en el desierto y que ella no podía ver. Y no podía ver no porque estuviera ciega, sino porque estaban de alguna forma ocultos a la vista. Pero Dios le mostró dónde había vida. Dios le mostró dónde estaba la oportunidad de sobrevivir. Ella no lo podía ver, pero Dios nos puede mostrar cosas que no podemos ver. Usted puede ser que no esté viendo la salida a su problema, pero le garantizo que en Cristo hay salida. Le garantizo que en Cristo hay manantial de vida. Le garantizo que Dios no lo va a dejar morir en el desierto. Le va a abrir los ojos. No los está abriendo.
Y nunca es tarde para ser guiados por Dios. Quizá usted ha cometido muchos errores. Abraham cometió un gran error, pero aún así Dios te dice: no va a pasar nada porque eres mi hijo. Pero empieza a obedecer. Empieza a dejarte guiar por la voz. Hay cosas maravillosas sucediendo. Hay puertas que se están abriendo. Si se cierran unas se van a abrir muchas más. Se cierran oportunidades, es porque Dios está abriendo otras oportunidades. Relaciones que están acabando es porque están por iniciar nuevas y mejores. Dios te dice hoy por medio del profeta Isaías: voy a hacer algo nuevo. De hecho, ya lo estoy haciendo, dice Isaías 43:19. ¿No te das cuenta? Dios dice: ¿de veras no lo puedes ver? Estás tan enfocado, te has dejado engañar por el diablo para que no recibas tu bendición, que estás tan enfocado en una sola cosa que no ves todo a tu alrededor. Estoy haciendo, voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿Acaso no lo ves? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en la soledad. Abra sus ojos espirituales. Dios nos va a enseñar cómo. Que Dios los bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.